Canal 1. Somos contenido. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva semana informativa en Canal 1 Somos Contenido. Mi nombre es Carmen Boto y soy la conductora del programa Enfoque y Estrategia. Bueno, seguimos comentando esta semana sobre las elecciones, sobre estos resultados que hemos tenido. Bueno, hasta el momento tenemos una serie de problemas porque no tenemos todavía el resultado final, oficial, debido a que hemos tenido un empate técnico. Hemos tenido una semana difícil en la cual hemos visto manifestaciones en las calles pidiendo que se haga justicia contra un partido, contra otro, ¿no? Reclamando al Jurado Nacional de Elecciones, reclamando a la OMPE. Y bueno, hemos visto el reclamo tanto de los partidarios, de Fuerza Popular, como también de Perú Libre, ¿no? Entonces hemos tenido una semana muy movida. Y también tenemos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha culminado con el 100% de las actas procesadas, pero las actas contabilizadas van al 99.58%, ¿no? Y la diferencia ya depende de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hay actas impugnadas, el Partido de Fuerza Popular, bueno, ha impugnado, ha reclamado por 802 actas y pidiendo nulidad en otras. En realidad es una semana de locos. Y bueno, toda esta situación que estamos viviendo definitivamente tiene una repercusión internacional. ¿Qué impacto está teniendo las elecciones presidenciales en Perú a nivel internacional? Es lo que vamos a conversar con nuestro invitado. Él es el analista político internacional Gonzalo Sarasqueta, de Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Es un gusto para mí estar con ustedes hablando un poco de las elecciones de Perú. Sí, definitivamente, como decíamos, los resultados han sido muy, muy, muy difíciles. Tenemos al Perú dividido, ¿no? Y necesitamos saber qué opinan ustedes a nivel internacional, cómo nos están viendo la comunidad internacional. Y por ello, la primera pregunta es, ¿cuáles son sus impresiones generales sobre las elecciones presidenciales en el Perú? Bueno, creo que lo primero que ya era un análisis que se podía hacer previo al domingo de las elecciones, es la crisis económica y política que estaba atravesando el país, ¿no? Creo que dos candidatos tan opuestos como Keiko Fujimori y Pedro Castillo responden a una crisis, por un lado, de representación. Recordemos que ninguno de los dos candidatos superó el 20% de los votos, o sea, eso habla de que la oferta política está muy, muy fragmentada en Perú. Indudablemente hay un divorcio entre los partidos políticos y la ciudadanía. Una de las causas para explicar ese divorcio es la corrupción. Todo el caso de Odebrecht, que también recordemos que tuvieron 4 presidentes en los últimos 5 años, lo cual también cristaliza bastante toda esta inestabilidad política. Y por el otro lado, obviamente, de la mano del COVID-19, es uno de los países con mayor muertes en el mundo y uno de los productos brutos internos con mayor caída también en el 2020 en el mundo. Esta crisis económica por un lado y crisis política por el otro lado produce este escenario donde no hay partidos políticos que canalicen esas demandas sociales, ya lo vimos en enero, y como resultado tuvimos a dos candidatos con dos propuestas, uno con una propuesta antisistémica muy disruptiva como es la de Pedro Castillo, y por el otro lado una propuesta como es la de Keiko Fujimori con todo lo que significa su apellido, con toda la corrupción que está endilgada a ella y obviamente con toda la historia asociada a su padre, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción también de Alberto Fujimori. Me parece que en ese caso los peruanos eligieron los dos mal menores, ¿no? Y creo que fue una elección, digamos, una campaña, claramente lo que se dice en comunicación, una campaña de guerra sucia. ¿Qué significa una campaña de guerra sucia? Cuando todos los recursos, sea lo comunicacional, lo económico, lo publicitario, está concentrado en erosionar al otro, no en presentar nuestras propuestas, sino en desgastar al adversario.
En ese sentido, los dos miedos que se instalaron en Perú y que funcionaron bastante bien, evidentemente, es por un lado asociar a Pedro Castillo con todo lo que es el Sendero Luminoso, con todo lo que fue la guerrilla entre los años 80 y los años 90 en Perú, y del otro lado, y por esto creo que también funcionó tanto esta polarización, asociar a Keiko Fujimori con la política de represión y de violación a los derechos humanos del padre. ¿Por qué digo que funcionó tanto esta polarización? Porque justamente operó sobre dos miedos latentes en la sociedad peruana sobre el pasado, por un lado la guerrilla y por el otro lado la represión del Estado. Justamente usted comenta acerca de la pandemia que nos ha golpeado fuertemente a los peruanos. Seguimos en esta situación. Hemos perdido muchos colegas, amigos, familiares, y creo que en medio de esta crisis económica y también moral, social, estamos con unas elecciones tan difíciles como hemos tenido nosotros hace unas semanas. Entonces, ¿cómo debería, tanto para Keiko Fujimori o para Castillo, tiene un proceso de gobernanza muy difícil, ¿no? Ante una pandemia. ¿Qué considera usted que debería ser cualquiera de los dos que gane, que resulte el ganador de esta contienda electoral para reducir este tema de la pandemia, para hacerle frente a esta crisis? Bueno, ahí es interesante la pregunta porque lo primero que habría que aclarar es que esos 100 días de gracia que generalmente se le da a un gobierno entrante, lo que se llama la luna de miel, ni Fujimori ni Castillo la van a tener. ¿A qué me refiero? A que la sociedad peruana, tanto en el plano económico como en el plano sanitario, necesita respuestas inmediatas. No hay mediano plazo para la sociedad peruana, por ende van a tener que responder rapidísimo, tanto al tema de la vacunación como al tema de tomar medidas de prevención para contener lo que es la segunda y la hipotética tercera ola, y por el otro lado, cómo inyectar recursos para activar, mejor dicho, para reactivar la economía, ¿no? Cómo inyectar desde el Estado créditos blandos para las pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo inyectar subsidios para aquellas personas que no están pudiendo yendo a trabajar. Me parece que en estos primeros 100 días se van a jugar en gran medida la gobernabilidad, sea Keiko, Fujimori y Castillo. Y en un segundo nivel creo que es importantísimo el tema de la gobernabilidad en el sentido de las alianzas políticas. ¿A qué me refiero? Que, como dijimos, ha sido una elección muy fragmentada, donde se ha partido mucho la oferta política, por ende es fundamental las alianzas que tracen, ni bien asumen Castillo o Fujimori con otros partidos políticos. Por más que nosotros estemos viendo un empate técnico de 50 y 50% en esta segunda, en este balotaje, en verdad lo que estamos viendo es que detrás de esta polarización de balotaje lo que hubo fue una fragmentación partidaria, por ende no van a poder gobernar solamente con sus fuerzas políticas, sea Perú Libre o sea Fuerza Popular, van a tener que buscar alianzas. Y una cosa más para agregar eso, Carmen, que Perú lo ha sufrido mucho en los últimos años, es, recordemos, la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso. Si el Ejecutivo no traza alianzas con el Poder Legislativo, se le va a hacer muy difícil la gobernabilidad. Por ende, en síntesis, tener reflejos sanitarios y económicos en estos primeros 100 días, y ni bien asumen, antes de que empiece el desgaste de la gestión, trazar alianzas con otros partidos políticos. Exacto, porque tenemos un Congreso fragmentado, ¿no? Fraccionado, digamos, ¿no? Entonces ellos la tienen muy difícil, muy difícil. Ahora, ante el escenario político, ¿no?, de este posible gobierno de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori, ¿cómo se vería reflejado en la comunidad internacional? O sea, ¿cómo lo tomaría si ganara uno en el escenario que ganara Castillo o en el escenario que ganara Keiko, ¿no? ¿Cómo sería visto por la comunidad internacional? Bueno, ahí yo creo que ya tenemos una posible respuesta, que fue cómo reaccionó la bolsa en Perú la semana pasada, ¿no? Un 45% de la caída cuando Pedro Castillo empezó a tomar la delantera en este conteo. Por ende, digamos, todo lo que es el mercado internacional frente a un discurso muy disruptivo, muy proteccionista, con ciertos tintes marxistas, con ciertos tintes de ahogar la iniciativa privada,
claramente reaccionó mal el mercado, la confianza, esto que Perú había logrado. Perú en los últimos años, desde la región, al igual que Chile y Colombia, fue un modelo económico exitoso en lo que fue la generación de riqueza. Ahora, claro, después de esa generación de riqueza viene el proceso de distribuir esa riqueza, que fue en lo que falló tanto Chile, Colombia y Perú, en lo que estaban fallando quizás es en cómo repartir esa riqueza. Pero el modelo de acumulación era el correcto. Lo que falta en Perú es cómo se distribuye y se genera un tejido social más equitativo, más igualitario. Esto que en Perú lo vemos claramente, esta fractura que hay, por ejemplo, entre la costa y todo lo que es Lima, con la sierra y los ámbitos rurales, que justamente es donde está el votante de Pedro Castillo. Bueno, esos dos Perú, ¿cómo se puede llegar a generar un Perú más equitativo, más igualitario? Me parece que eso es fundamental. Por el otro lado, creo que después está la mirada más ideológica de la región, que obviamente gobernantes como Jair Bolsonaro ven con ojos buenos a Keiko Fujimori, y gobernantes como Daniel Ortega, Nicolás Maduro o el propio Alberto Fernández en Argentina, que la semana pasada, recordemos, en un acto bastante ansioso, felicitó a Pedro Castillo cuando todavía no tenemos los resultados oficiales. El presidente argentino por Twitter felicitó a Pedro Castillo, lo cual es un error en política internacional. Bueno, toda esa corriente más a la izquierda, obviamente, que ve con buenos ojos un hipotético triunfo de Pedro Castillo. Por el otro lado, Duque, por el otro lado, Bolsonaro, y por el otro lado, creo que también Estados Unidos, que a pesar de, obviamente, tener sus resguardos con el fujimorismo, está claramente claro que prefiere un gobierno de Keiko Fujimori a un gobierno de Pedro Castillo. Uh-huh. Bueno, el candidato Castillo está de todas maneras, sin lugar a dudas, con un porcentaje mayor a Keiko Fujimori. Entonces, como usted dice, algunos presidentes ya lo ven como ganador, como es el caso de gobiernos como Venezuela y Bolivia, que también han saludado ya al señor Castillo y le han brindado todo su apoyo. En ese sentido, el señor Castillo, bueno, claramente pertenece a una agrupación de izquierda, ultraizquierda comunista. Entonces, ¿considera que el Perú se sumaría ante la nueva izquierda, al auge de la nueva izquierda gobernante en América Latina? Sí, sin lugar a dudas, si bien la candidata que tenía, digamos, el Grupo de Puebla, que es este grupo que agrupa a todas las izquierdas desde México hasta Argentina, en donde está Gustavo Petro en Colombia, donde está Osminami en Chile, Alberto Fernández en Argentina, Arce, Evo Morales en Bolivia. Su candidata era Verónica Mendoza, pero bueno, Verónica Mendoza dio su respaldo para esta segunda vuelta a Pedro Castillo, y está claro que ese sector de la izquierda latinoamericana, junto a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Cuba, ven con buenos ojos un gobierno de Pedro Castillo. Lo que ahí sí hay que matizar también es que Castillo responde, digamos, a los parámetros de izquierda en lo económico, con esto que decíamos de nacionalización de los recursos estratégicos, proteccionismo, mayor impuestos a las empresas, pero por el lado, digamos, más cultural, lo que es empoderamiento de la mujer, educación sexual en las escuelas, penalización del aborto, matrimonio igualitario, tiene una postura muy reaccionaria, digamos, muy vinculado más a sectores conservadores del pasado que a sectores progresistas. Entonces, creo que ahí tiene una parte de izquierda en lo económico, pero muy, muy retrógrada en lo que es lo cultural, ¿no? Exacto. ¿Y qué tan positivo ha sido para Latinoamérica contar con gobiernos de izquierda en los últimos años? Bueno, son modelos que funcionan cuando América Latina logra exportar sus commodities a precios altos. Son modelos que cuando hay riqueza para distribuir, pueden llegar a distribuir esa riqueza a través de las materias primas, sea petróleo, sea soja, sea cobre, sea gas, pueden llegar a distribuir. El problema, y esto enmarcado en el contexto de la crisis del COVID, es que no hay riqueza para distribuir en este momento. Entonces, en Argentina se está viendo claramente, o sea, uno ahoga el sector privado, pero el sector privado no está generando riqueza, está tratando de subsistir, de no echar empleados. Entonces se le ponen más impuestos a las empresas, y a veces incluso no a las grandes empresas, también a las medianas empresas, pero no, esas empresas no están generando un excedente para repartir.
Entonces me parece que en este contexto pensar en procesos redistributivos en la región es muy difícil. Yo pensaría en procesos de cómo reactivar la economía previo a pensar en la distribución, porque no hay riqueza en este momento. Hoy yo decía que Perú es uno de los países con mayor contracción del Producto Bruto Interno el año pasado, más del 10%. Imagínense que ponerse ahora a presionar al sector privado y a sacarle recursos, no va a haber muchos recursos para distribuir. Por ende, creo que si tenemos que hacer un análisis de qué tan posible, qué tan viables son estos gobiernos en este contexto de crisis, son bastante difíciles. No hace falta nombrar el caso de Venezuela, ¿no? O sea, una política totalmente errónea en este contexto en cuanto a la economía. Me parece que va a ser muy complicado. Creo que una de las primeras señales que hizo Castillo, y es una señal buena, es la designación de Franchi como ministro de Economía, ¿no? Alguien que ha trabajado en el Banco Mundial, alguien que respeta la economía de mercado, alguien que cree más en una economía mixta entre lo público y lo privado, alguien que aleja un poco el fantasma de esta estatización completa de la economía peruana. Claro, sí, definitivamente los ciudadanos que no han votado por Castillo consideran de que podemos llegar a ser un país tipo Venezuela, que eso es lo que se nos viene, y tienen mucho temor de que sus ahorros, su dinero, sus viviendas, sus propiedades sean confiscadas, tienen temor al terrorismo nuevamente y bueno, hasta muchos piensan en viajar, en irse a otros países, o sea, en realidad hay un temor muy grande y no, bueno, no queremos un retroceso económico, ¿no? Nadie quiere eso, esperemos que las promesas que están en el plan de gobierno del señor Castillo se cumplan, si fuera el caso, pero también tenemos por otro lado una posibilidad de que gane la señora Keiko, y bueno, ella sí tiene otra propuesta, ¿no? ¿Cómo ve la propuesta de ella, de que al asumir ella el gobierno, no sé si usted ha escuchado algunas de sus propuestas de Fuerza Popular, ¿cómo sería un gobierno de ella 5 años? Bueno, primero aclarar también el tema de que Keiko Fujimori también tiene sus problemas judiciales, lo cual es un aspecto importante en este contexto, digamos, la corrupción. Las personas, por ejemplo, y Perú y Argentina fueron 2 testigos de todo lo que fueron los vacunatorios paralelos. Las personas están asociando en este momento que la corrupción ya no es un tema moral o ético solamente, sino un tema vital. Si me sacan las vacunas, puedo llegar a morir. O sea, es un tema que más que nunca está presente en la agenda, el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, y eso creo que Keiko Fujimori tiene cuentas pendientes muy importantes, no solamente por el lazo familiar con su padre, sino también por el caso de Odebrecht, que estamos viendo que vuelve a estar en agenda presente. Después, en cuanto a la economía, que creo que claramente va a haber una continuidad con el modelo económico que vimos en los últimos años en Perú, sea PPK, Merino, Vizcarra, Sagasti, creo que ahí sí, obviamente va a haber una continuidad, pero ahí el desafío, vuelvo a insistir, es si mantiene ese modelo de crecimiento que a Perú tanta riqueza le generó en los últimos años, tanta estabilidad le generó, una inflación baja, es cómo se puede llegar a producir mecanismos de distribución de esa riqueza, ¿no? Porque hoy en día la sociedad lo que está pidiendo en Perú también es una sociedad más nivelada. Y creo que ahí una de las claves para nivelar una sociedad es la educación. Y creo que todavía una cuenta pendiente de Perú es tener universidades a las que pueda acceder la mayoría de la población para poder formarse, poder acceder al mercado laboral. Me parece que uno de los recursos que puede llegar a tener cualquiera de los 2 ganadores para lograr un tejido social más equitativo es mejorar todo lo que es el sistema educativo. De ninguna manera creo que, al igual que en los casos de Chile y Colombia, la solución sea cambiar todo el sistema. Justamente creo que hay que dejar lo que funcionaba bien, que era el modelo de acumulación económico, y hay que perfeccionar lo que es el tema de la distribución de esa riqueza, pero no hay que cambiar todo el modelo económico como planteó Pedro Castillo en un principio. ¿Por qué te digo en un principio? Porque ya veo que empieza a encontrarse con la realidad, ¿no? La designación de Franchi, al fin y al cabo, es una respuesta a que no va a poder cumplir con todo ese programa maximalista
marxista que decía, hay un límite que es la realidad, y me parece que Pedro Castillo se va a tener que ir moderando a medida que asuma la gestión. También convengamos que le falta la experiencia de gestión, o sea, fue un sindicalista, no fue ni alcalde, o sea, es normal que un candidato que no tuvo ninguna experiencia en una administración tenga estos discursos tan idealistas, ¿no? Porque no conoce los límites que le pone la realidad a uno cuando está gobernando. Uno cuando es alcalde, Exacto. cuando es gobernador, cuando es presidente, la realidad le pone muchos límites. Y uno ahí se va haciendo más pragmático, se va haciendo más que revolucionario, un reformista. Bueno, convengamos que Pedro Castillo no tuvo esa experiencia. Por ende, es bastante natural que en la campaña haya tenido un discurso tan idealista. Lo que estoy seguro es que a medida, si llega a asumir él, a medida que pasen los días, se va a encontrar con muchísimos límites locales del sistema peruano e internacionales. Por ende, va a tener que moderar su discurso y por ende... Sí, algunos piensan que podría ser igual al gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Que también... es que es un caso parecido, tal cual, es un caso muy parecido. Recordemos el primero Ollanta Humala, la primera campaña electoral de Ollanta Humala. Ese discurso que bordeaba el chavismo, que muy disruptivo, muy de fractura, y recordemos la experiencia después en el segundo Ollanta Humala, el que gana las elecciones, ¿no? Un discurso más moderado, que se volvió a moderar aún más en la gestión. Me parece que es un proceso parecido. Cambió del polo rojo al polo blanco. Y bueno, y finalmente la lectura que le deja a usted que los ciudadanos hayan optado por dos agrupaciones con dos posturas tan opuestas, ¿no? Porque eso también es un indicador. ¿Qué es lo que quiere el gobierno peruano, no? Entonces, si en pocas palabras usted nos puede dar esa lectura que a nivel internacional usted representa en este momento. Que creo que más que dos posturas ideológicas, son dos reacciones frente a una realidad. Por un lado, el miedo a lo desconocido, que fue el voto que se fue a Keiko Fujimori, el miedo a un Pedro Castillo, a un docente rural que no sabemos qué puede llegar a hacer, la sorpresa. Yo creo que por un lado está esa reacción del miedo a lo desconocido, que la supo aglutinar Keiko Fujimori, y por el otro lado, la otra reacción fue el hartazgo de lo existente, el hartazgo de esta clase política corrupta, de esta clase política que concentra la riqueza en unos pocos, ese hartazgo, ese rechazo a la clase política se lo llevó, digamos, lo que es Pedro Castillo. Me parece que más que posturas ideológicas, lo que tendríamos que pensar son dos estados de ánimo de los peruanos, uno de hartazgo y el otro de temor, de miedo a lo desconocido. Excelente. Muchísimas gracias por sus interesantes aportes, este excelente análisis que ha hecho, por las observaciones y puntos de vista que nos da. Y bueno, esperamos que pronto podamos tener los resultados y que sean favorables para nuestro país. Gracias a Gonzalo Sarasqueta, analista político internacional, por esta interesante entrevista. Y Carmen, bueno, amigos, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo y esperamos estar con usted también en una próxima oportunidad cuando ya tengamos los resultados. Obviamente, Carmen, muchísimas gracias. Para mí, Perú es un país que quiero un montón. Sabes que trabajo mucho en Perú y espero, como dijiste vos, que sea lo mejor para la democracia peruana. Muchas gracias nuevamente. Y conmigo será hasta el próximo lunes. Seguiremos hablando sobre esta situación con otros analistas políticos también que van a continuar tratando de ayudarnos a resolver estas dudas que tenemos todos los peruanos y a tener fe en que las cosas van a resultar para el bien de todos. Muchísimas gracias y hasta pronto.